Cordial saludo, mi nombre es José Ernesto Ruiz Neita. Mi número de identificación es el que aparece en mi cédula de ciudadanía. En esta ocasión vamos a desarrollar ejercicio número 5 que me correspondió en relación a la unidad de medición y cinemática. Lo primero que vamos a hacer es definir algunos conceptos y posteriormente vamos a realizar el ejercicio. Como conceptos tenemos que ¿qué son las coordenadas polares? Las coordenadas polares es un sistema de coordenadas bidimensionales dadas en razón de un vector R y en un punto R y el ángulo. ¿Qué son las coordenadas rectangulares? Las coordenadas rectangulares es el mismo sistema de coordenadas cartesianas que se forma mediante el plano XY. ¿Cómo pasar de las coordenadas polares a las coordenadas rectangulares? Si tenemos unas coordenadas dadas R, un ángulo, podemos hacer que los componentes de X están dadas en multiplicar el valor del vector R por el coseno del ángulo, y la componente de Y va a ser igual al valor del vector R por el seno del ángulo. Y por último vamos a definir cómo se suman los vectores en las coordenadas rectangulares. Para ello tenemos un ejemplo como un vector 1 igual a x1 y s1 y un vector 2 que está compuesto por x2 y 2. La suma del vector 1 y el vector 2 están dadas por sumar cada uno de sus componentes en y cada uno de sus componentes en y. Es decir, cada uno de sus componentes en x y cada uno de sus componentes en y. Una vez definidos estos conceptos, pasamos a dar la solución al ejercicio propuesto. Y dice, el enunciado: una agencia de viajes dentro de sus paquetes turísticos tiene como actividad realizar una carrera de observación con el fin de que los turistas conozcan el centro de una ciudad. La carrera de observación para una ciudad consta de 5 recorridos consecutivos. Al realizar el recorrido total, los turistas llegan a un punto donde encontrarán una sorpresa. Los vectores de desplazamiento de cada recorrido son: A. Desplazamiento número 1 está a 814 metros al este. Eso significa que lo podemos definir en el plano cartesiano como 0. Vamos aquí para que lo pueda. Como en el punto 0, y al oeste quiere decir que está ubicado sobre el eje de X positivo. El segundo desplazamiento va a ser de 401 metros a 24.5 grados al norte. Ya lo vamos a definir como, nos dicen que este es el eje que nos dicen que está al norte del eje de X, ...24,5 grados al norte del eje de X, 24,5 grados al norte del eje de X. Esta sería nuestra gráfica. Entonces, para poder ir resolviendo el ejercicio, lo que vamos es a definir cada uno de los vectores para poder hacer posteriormente la suma de todos los vectores, es decir, la suma de todo el recorrido. Entonces, con base en la anterior información, nos piden encontrar las coordenadas rectangulares de cada
desplazamiento y expresar cada vector de desplazamiento en términos de vectores unitarios y j. Entonces, para nosotros conocer los vectores unitarios en y en j, tenemos que multiplicar el valor del vector en x por el coseno del ángulo y el valor del vector en j por el seno del ángulo. Y para ello vamos a desarrollar ya directamente el ejercicio. Entonces decimos que el vector A está conformado por los puntos x, y. Entonces, para el vector A nos dan que 814 metros en y 0 metros en j. Entonces, para hallar su componente en x, multiplicamos el valor de 800 metros por el coseno de 0 grados. ¿Por qué 0 grados? Porque está paralelo al eje x y nos da 814 metros. Entonces nuestra componente del vector A está dada en 814,0 metros, su componente en x y su componente en y. Acá lo podemos ver graficado con GeoGebra, y para poderlo ver con más claridad lo tenemos en este punto. Aquí está nuestro vector 814,0. Ahora el desplazamiento del vector B, que dice que es 401 metros a 24,5 grados al norte del este. Y decimos que para hallar su componente en x, va a ser el valor de 401 metros por el coseno de 24,5 grados, que va a ser igual a multiplicar 401 metros por 0.9, que como resultado, haciendo la operación matemática, nos da 360,9 metros. Y su componente en y va a ser igual a multiplicar el valor de 401 metros por el seno de 24,5. Y eso es igual, haciendo la operación matemática, del valor del seno de 24,5 grados por 401 metros, nos va a dar que es 164,41 metros. Entonces, de tal forma que el vector B es igual a 360,9 metros en su componente en y 164,41 metros en su componente en j, es decir, en su componente en y. Acá lo tenemos, le hicimos una pantalla a la prueba que hicimos en GeoGebra, pero acá en GeoGebra lo podemos ver un poco más claro. Este es el valor del vector B. Continuamos. El vector C nos dice el recorrido del vector C está dado por 755 metros con un ángulo de 32,2 grados al norte del este. Entonces, dice, entonces,
Ese vector, para hallar su componente en X, vamos a multiplicar el valor dado de 755 metros por el coseno de 32,2 grados, que es igual a multiplicar 755 metros por 0,85, que es el coseno de 32 grados, y nos va a dar un valor de 641,75 metros. Y para hallar su componente en Y, va a ser igual a multiplicar el valor de 750 metros por el seno de 32,2 grados. Esto es igual a multiplicar el seno, el seno que es 0,53 de 32,2 grados por 752 metros, y nos va a dar 400,15 metros. Es decir, el vector C está dado en términos de 641,75 metros en su componente en Y y 400,15 metros en su componente en J. Acá tenemos nuestro vector, y para mirarlo más detalladamente lo vamos a tener este es el vector C de 641 metros,75 en X, y en Y 400,15. Acá lo podemos detallar un poco mejor. Continuamos. Nuestro recorrido D nos dice que 444 metros al oeste, es decir, está sobre el eje de X, pero en el sentido oeste. Entonces el sentido este sería este, en el sentido oeste es al sentido contrario, pero sobre el eje X, paralelo al eje X. Entonces nuestro componente, para hallar nuestros componentes en términos de Y y J, de nuestro vector D, sería igual a menos 444 metros, porque está en el sentido contrario. Está en el sentido contrario, por eso le colocamos el signo menos, porque está en la dirección contraria, en el eje negativo del eje X, es decir, menos 444 metros multiplicado por el coseno de 0 grados. El coseno de 0 vale 1, es igual a menos 444 metros por 1, que nos va a dar menos 444 metros. Y su componente en Y del vector D va a ser igual a menos 444 metros, que es su valor por el seno de 0 grados. El seno de 0 vale 0, por lo tanto, la componente del vector D en Y va a valer 0. Quiere decir que el vector D está conformado por menos 444 metros en su componente Y y 0 metros en su componente en J. Acá tenemos la gráfica y lo podemos ver más claramente acá. Acá lo podemos ver más claramente porque lo podemos, y nos dice que tiene 444 en sentido oeste. Continuamos. En el quinto recorrido nos manifiestan que el desplazamiento número 5 corresponde a 685 metros a 45,0 metros al sur del este. Eso significa que está en el eje negativo del eje Y. El eje positivo es el eje norte y el eje negativo es el eje negativo de Y. Este sería nuestro vector,
pero vamos a hallarle primero a sus